2 semanas después de que Peter Parker fuera al parque acuático con sus novias. Al paso de los días, las chicas notaron algo con Peter, ya que se notaba distante y casi no se juntaba con ellas. Lo más extraño es que Peter les compraba regalos a sus novias. Peter Kun, es lindo pero, todo está bien, decía Yakari. ¿Por qué lo dices?, pregunta Peter. Estas cosas parecen algo caras. ¿Cómo conseguiste el dinero?, pregunta Karane. El salario mínimo de un estudiante no se puede permitir estas cosas, decía Nano. Señor, gracias por los obsequios pero, nos preocupa, decía Shizuke. Oigan, conseguí un trabajo de medio tiempo que pagan bien. Sí, todo está bien, decía Peter. ¿Y de qué trabajo se trata?, decía Karane. Oigan, no sé qué piensan, pero trabajo para poder darles regalos que se merecen. No estoy haciendo nada ilegal, decía Peter algo molesto. Peter Kun, no hay necesidad. Nosotras te amamos y no importa que nos des regalos caros, decía Yakari. Miren, si no los quieren, pueden tirarlos, pero he hecho pensando en ustedes, decía Peter. Por nosotras, o por ti, decía Karane. Saben, no les debo explicaciones, mejor nos vemos después, decía Peter, que se va molesto del tejado de la escuela. Oigan, ¿alguien sabe por qué el comportamiento de Peter Kun?, pregunta Yakari. La verdad, no, responde Karane. Ha actuado raro después de que fuimos a la piscina, decía Nano. ¿Estará bien nuestro señor?, pregunta Shizuke. Tal vez lo esté pasando mal en su casa, y no nos ha querido decir porque no quiere preocuparnos, decía Karane. Es una teoría aceptable, decía Nano. Creo que tendremos que darle espacio, decía Yakari triste. Pasaron un par de días, el cual las novias de Peter no sabían nada de él, lo cual ya les preocupaba. Oigan, ¿no han sabido nada de ese tonto?, pregunta Karane. No, ya me está preocupado, decía Yakari. Yo también, decía Nano. Disculpen señoritas, decía el profesor Toukai, que detiene al grupo de chicas. ¿Sucede algo, profesor?, pregunta Shizuke. No sé si ya les han dicho algo que le pasó a Peter, decía el profesor con una expresión seria. ¿Él está bien?, pregunta Yakari preocupada. Sí, pero deben de estar enteradas, ya que he visto que son muy unidas a él, y creo que necesitará de su ayuda, decía el profesor Toukai, dejando a las chicas confundidas. Después de aquella noticia que les dio el profesor, las novias de Peter tenían una expresión de sorpresa por aquella mala noticia. Sin saber nada de él, empezaron a marcarle a su teléfono, pero no tenían respuesta. ¿No ha contestado?, pregunta Karane. No hay resultados, dice Nano. No responde, decía Shizuke. Por favor, Peter Kun, responde, decía Yakari angustiada. Al subir al techo de la escuela, al lado de la entrada, estaba sentado Peter, con unos audífonos escuchando música, y al verla se quita sus audífonos. Hola chicas, decía Peter. Peter Kun, nosotras, decía Yakari, pero Peter la interrumpe. Sé que me comporte como un cretino y no merecen eso. Pensé que darle cosas caras era bueno para ustedes, pero me estaba cambiando. Lo hice más por mí, y lo siento mucho. Yo, decía Peter. En eso, Yakari se agacha y toma la mano de Peter. No importa eso, Peter, te perdonamos. Además, decía Yakari, a lo cual las novias se agachan. Escucha, Peter, ya nos enteramos lo que pasó, decía Karane. Sabemos cómo te sientes ahora, decía Shizuke, pero debes de saber que nosotras no te dejaremos en este momento difícil, Peter Parker, decía Nano. Lo sentimos, Peter Kun, por tu dolor, por tu corazón, por tu pérdida, decía Akari. No sabemos qué pasó, pero debes de saber que puedes tener confianza de colegas con nosotras, decía Shizuke. Tu familiar debe de estar orgulloso de que eres un buen novio, Peter Parker, decía Nano. Peter, al no soportarlo más, se cae a llorar, mientras que sus novias lo abrazaban con intensidad, haciéndolo sentir seguro, mientras que Peter gritaba de dolor. Llora todo lo que necesites, estamos aquí contigo, decían sus novias, y Parker se desahoga. A cabo de otros días, Peter había mejorado su ánimo después del funeral. En su casa, Peter va al sótano,
que estaba lleno de cosas del chico. Él va a una mesa donde había tela roja y negra. Parecía que estaba haciendo un traje que llevaba al 80% determinado. Me dejé llevar por el poder y pasó lo que pasó. No quiero saber nada más de esto. Decía Peter que guarda todo en una caja. Después ve una especie de brazaletes que tenía en otra mesa. Los cree para poder tener un plus para mis poderes. Pero ahora solo son chatarra. Decía Peter que mete eso mismo en la misma caja, para después salir. Estos poderes casi arruinan mi relación con mis novias. Me cambio. Me quitó a alguien importante en mi vida. Tuve el poder de hacer algo pero me deja llevar por la venganza contra mi manager. Soy un idiota. No soy como ellos que nos salvaron del monstruo negro y blanco. No voy a usar este poder jamás, decía Peter decidido. Al día siguiente en la escuela japonesa, apresúrate Peter, decía Karane que jalaba a Parker del brazo, y las demás chicas corrían. Hoy conseguiremos los panquecitos para tortolitos, decía Yakari. Los 4 terratenientes debía ocupar esos 4 territorios, decía Shizuke. Esperen, tengo que comer esos 4 platos, decía Peter. Eso es obvio no, responde Karane. Entonces, los 4 pasan por el club de ciencias. En ese justo momento, una chica que se encontraba ahí en el club, cruza la mirada con Parker, y sienten la descarga de alma gemela, para después ser arrastrado por Karane. Será más eficiente licuar todos los panquecitos, decía Nano. Eso no sirve para la foto para Instagram, exclamó Karane, mientras que aquella chica se queda pensativa. Al día siguiente de aquella descarga, Peter estaba parado enfrente de aquel laboratorio. ¡Qué raro! Justo fue aquí que empecé a hacer ese líquido pegajoso, pero en ese momento no había nadie. Será una coincidencia. Estará aquí, aquella descarga. Será otra alma gemela, decía Peter que desliza la puerta. Elo, con permiso, decía Parker que entra al lugar. En aquel laboratorio no estaba la chica, sino una niña bastante pequeña, pelirroja y con pelo corto, la cual vestía una bata de científico. Al ver a Parker, se le marca una sonrisa. Bienvenido al club de química, decía la chica con una gran emoción. Vaya, parece que no está aquí, decía Peter. ¿Cómo te llamas?, pregunta aquella niña. Soy Peter Parker Friend, encantado, decía Peter. No sabía que las de primaria podían entrar a clubs de preparatoria, pensaba Parker al ver a aquella niña. Muy bien Peter, bienvenido. Yo soy Kusuri Yakusen, del club de química Zip Zip, decía la chica muy alegre. Zip, nunca he escuchado a nadie decir eso como una palabra normal que diría en la cena familiar, pensó Peter. ¿Quieres un té? Zip, decía Kusuri, que le ofrece el té, pero este estaba en una botella de químicos. En eso, no hace falta gracias, yo solo, decía Peter sin saber qué decir. Estás de suerte, estoy terminando de desarrollar una medicina fantástica, decía Kusuri, que le da el té a Peter con tanta alegría. I'm sorry amiga, no vine al club, solo buscaba a alguien, decía Peter. Bébete eso y espera Zip, decía Kusuri. Pero te dije que, decía Peter, que se acerca a Kusuri. No mires, espera por allá, exclamó Kusuri. No tiene caso, no me escucha, decía Peter, que se sienta. Tendré que esperar a que termine, decía Parker que iba a tomar aquel té. En eso, una punzada de su cabeza se manifiesta. Oh no, algo tiene, quiere envenenarme, no sé. Mi punzada no vibró cuando ella se me acercó. Creo que solo me hará daño el estómago, y ella no lo sepa, ya que tal vez se ponga triste si no lo tomo. Decía Peter que ignora aquel sentido de peligro y empieza a tomar aquel té. Tara, medicina de imán humano. Decía Kusuri que muestra un frasco con un químico. ¿Qué? El premio Nobel te queda chico, exclamó sorprendido Parker. Cuando pasas un clavo por un imán, ¿sabes que el clavo se magnetiza? Decía Kusuri. Sí, porque sus moléculas se alinean y atrapan la corriente del imán volviéndose uno por corto tiempo, decía Peter. Wow, parece que también eres científico. Bueno, esta bebida tiene efecto de imán. Al beberla, hará que el hierro de tu sangre, al igual que el clavo se convierte en un imán, decía Kusuri. Wow, entonces solo magnetiza el hierro de la sangre.
Y eso incluye los órganos, decía Peter. Bébetela para probar, decía Kuzuri. Güey, me lo tengo que beber yo, decía Peter. No puedes sentir el efecto de un fármaco sin siquiera probarlo. Por ejemplo, como el de la metanfetamina, decía Kuzuri. No me digas que probaste esa porquería, decía Peter preocupado. Es una sustancia interesante, me gustaría probarlo, decía Kuzuri. Ni se te ocurra, exclamó Parker. En fin, tómate esto, decía Kuzuri, que hace tomar aquella posición a Parker. A cabo de unos minutos, pequeños fragmentos de metal, como tornillos y clavos, se adhieren al cuerpo de Peter. It's awesome, en verdad me convertí en un imán. Espero no ser como Magneto, decía Peter. Jejeje, este es el poder de mis medicinas. Oh, por cierto, esta medicina te causará 3 días y 3 noches de estreñimiento horrible, así que prepárate, decía Kuzuri. ¿Y por qué me lo dices ahorita?, exclamó Parker. Pero espera, hay más. Cuando yo beba la medicina con el efecto contrario, decía Kuzuri, que bebe aquel medicamento, y con la fuerza del magnetismo, Kuzuri se pega al cuerpo de Peter, quedando abrazados. Jejeje, los polos opuestos se atraen, sí, decía Kuzuri. Esto es raro, decía Peter. Por cierto, si bebemos la misma y te pones boca abajo, pasará algo no apta para menores, decía Kuzuri. Creo que no necesitaba saber eso, responde Peter. Que la atracción es mayor de lo esperado. No puedo separarme. Bueno, pero no es para tanto. El efecto solo dura 10 minutos, decía Kuzuri. Fiu, menos mal. Yo pensaba que sería permanente, decía Peter aliviado. Aunque llevo mucho tiempo aguantándome la pis, decía Kuzuri, que empezó a sudar. Eres tonta, ¿cómo vas a orinar en mí?, exclamó Peter, que a pesar de su fuerza no podía despegarse de Kuzuri. No voy al baño mientras hago experimentos, pero descuida, siempre llevo pañal, así que no te preocupes, decía Kuzuri con una sonrisa. ¿Cómo no me voy a preocupar?, exclamó Parker. De verdad, ya no puedo más, decía Kuzuri, que aún suspira. Detente, qué asco, siento calientito, decía Peter. Después de 10 minutos, Peter estaba viendo su ropa para ver si no estaba mojado. Por fin se acabó el efecto Zip. ¿Ves, Peter? La química es fascinante, decía Kuzuri. Yes, no, decía Peter. Me encanta crear medicinas. Y tengo mucho más. La medicina de visión nocturna, la medicina de ventriloquia, ¿qué más? La de crecimiento y decrecimiento, y la de cambio de género, decía Kuzuri emocionada. Se ve que le encanta. Su brillo de felicidad hace que me dé alegría. Es como si apareciera para iluminar este momento oscuro de mi vida. Espera un momento. Vine a buscar mi alma gemela que vi ayer. Pero, hay algo. ¿Por qué me siento así por ella?, pensaba Peter. Jejeje, Peter, ¿acaso te desconcierta mi muy adorable apariencia?, decía Kuzuri. What? ¿Cómo es que lo sabes?, exclamó Peter. A decir verdad, el té que te tomaste hace poco era una poción de amor, decía Kuzuri. ¿Qué es que, exclamó Peter. Porque yo, jijiji, me enamoré a primera vista de ti. Me gustas, Peter. Debemos salir juntos, sí, se declaró Kuzuri. Peter no podrá rechazarme tras beber la poción de amor, pensaba Kuzuri, que estaba confiada. ¡Puar! Peter empezó a vomitar en un bote de basura. ¿Cómo que puar? Entonces Kuzuri se enoja con Parker. Eso le dices a las chicas que se te declaran. ¡Qué grosero! ¡Qué falta de tacto!, exclamó molesta Kuzuri. Lo dice la chica que se orinó mientras me abrazaba. No es por eso. Es que quiero vomitar la posición que me diste, responde Parker. Pero, ¿por qué? Debería de estar enamorado. Me equivoqué al prepararlo. No, es aún peor. Tanto odia la idea de salir conmigo, pensó Kuzuri, que después empieza a llorar. Con mucho que me gustas. No soy tu tipo, maldita sea. Tengo algo para eso, decía Kuzuri entre lágrimas. No es eso. Quiero ser yo, sin nada de fármacos. Quiero ser yo mismo cuando acepte tus sentimientos, decía Peter, que deja impresionada a Kuzuri. En eso, Peter empezó a convulsionar. Su cuerpo rechazó la medicina. Le causé sobredosis. La medicina era demasiado fuerte. Peter, decía Kuzuri, que saca un frasco de su bata. Esto es un neutralizador,
revertirá el efecto, tómatelo, decía Kusuri preocupada. Pero Peter seguía con las convulsiones. Sus convulsiones son muy fuertes, no puede beberlo. No hay otra opción, se lo daré yo, decía Kusuri que bebe aquel neutralizador, y se lo da a Peter en la boca. A cabo de unos minutos, Peter Parker despierta desorientado. Las convulsiones pararon, menos mal, pero el efecto de la posición amorosa, decía Kusuri con algo de tristeza en su rostro. Pero, ¿por qué sigo viéndote linda?, decía Peter confundido, a lo que deja sorprendida a Kusuri. El silencio del lugar era opacada por los latidos de los dos, que aumentan más su ritmo. Después sus caras se ponen rojas. El efecto ya pasó, no cabe duda. Y si el cuerpo de Peter rechazó la medicina porque ya le gustaba yo, su corazón ya estaba llena de amor, pensaba Kusuri. Peter, decía Kusuri con una voz temblorosa. Este soy yo, responde Parker. Te lo suplico, sal conmigo, exclamó Kusuri que se arrodilla al confesarse. Kusuri yo, responde Peter. Estoy súper enamorada, me gustas demasiado, como a mis medicinas. Haré lo que quieras por favor, exclamó Kusuri con todo su corazón. Oye, no es necesario de que te pongas de rodillas. Espera que, Peter confundido, ve como aquella niña le crecía el cabello, al igual que crecía su cuerpo. ¿Qué? Exclamó Peter al ver tal cambio físico. Es la chica que vi ayer, decía Peter. Ah, es verdad. Debo haber ingerido algo de neutralizador al dártelo, decía Kusuri que se pone unos lentes. ¿Qué es lo que neutralizo?, preguntó Parker. Este es mi aspecto real, Zip. Me hice más pequeña al beberme una medicina fallida de inmortalidad, decía Kusuri. Haces experimentos de supervillano, dijo Peter. Como la medicina fallida es tan potente, este aspecto solo dura unos minutos. Por cierto, soy estudiante de tercero y presidenta del club de química, decía Kusuri. ¿Qué? Eres mayor que yo, dijo Peter incrédulo. Con este cuerpo veo peor y tengo el pelo largo. Prefiero ser pequeña para los experimentos y, decía Kusuri. Tantas ideas giraban en la mente de Peter, que parecía mercado. Es la chica de ayer y es mayor que yo. Y es mi alma gemela. Entonces, pensó Peter que se pone de rodillas. Será un honor salir contigo, decía Peter con determinación. Ahora te arrodillas tú, dijo Kusuri. Después la chica se acerca al chico para abrazarlo. Genial, me alegra oírte decir eso, decía Kusuri con alegría. Creo que la apariencia que tienen ahora me gusta más, pensó Peter. Espera, debo de cambiarme el pañal, decía Kusuri. Es raro que lo digas con esa apariencia, decía Peter. Acabo de una hora en la ESATI de la escuela, y eso fue lo que pasó. ¿Me dan permiso de que Kusuri Yakusen sea mi nueva novia?, pregunta Peter. Hola, me llamo Kusuri Yakusen, encantada Zip, decía Kusuri con su apariencia de niña. Vaya, salir con varias personas es de lo más eficiente. Eres un genio, decía Nano. No se trata de eficiencia, Nano, responde Parker. Preséntate y háblanos de ti, decía Karane a Kusuri. Claro, resulta que a mí, me super mega encantan los fármacos Zip, decía Kusuri con un amor en su voz. Seguro que está bien, le decía Karane a Peter. No te preocupes, no ha probado la metanfetamina, responde Peter. Eso no es nada convincente, exclamó Karane. Por cierto, tiene este aspecto por una medicina. En realidad está en tercero, decía Peter con toda calma del mundo. Creo que necesita terapia, dijo Karane sin creer lo que dice. Les traje medicinas a todas. Para Karane, una de aumento de pecho, decía Kusuri. ¿Qué insinúas?, exclamó Karane con enfado. ¿No quieres? Entonces, una medicina de curvas, decía Kusuri. ¿Qué estás insinuando?, gritó Karane enfadada. Medicina de femineidad, decía Kusuri. ¿Qué demonios? ¿Qué sabes sobre mí? ¿Quién te dijo esas cosas?, reclamó Karane con furia. Me lo dijo Peter, responde Kusuri. Eres horrible. ¿Es eso lo que piensas de mí? Eres un imbécil, te odio, exclamó Karane que le hacía una llave de lucha a Parker. Espera, no es eso, Peter dijo. Karane es esbelta y hermosa, y también tímida y adorable, decía Kusuri para calmar la situación. Lo siento, no lo dije en serio,
No era en serio cuando dije que te odiaba, te lastimé, decía Karane basta de deprimida, mientras que Parker la consolaba. No te preocupes, tus llaves son muy efectivas, decía Peter con una tranquilidad. Eres masoquista Zip, para Yakari, medicina de sensualidad, dijo Kusuri, que me hará más atractiva. Si consigo seducir a Peter Kun con esto, quizá podemos hacer esto y lo otro, decía Yakari perdida en sus fantasías. Y después tomar la medicina. Yakari, deberías tener cuidado, decía Peter preocupado. Estoy sudando, decía Yakari, que todo su cuerpo empezó a sudar, tanto que se empezó a derretir su ropa. ¿Qué está pasando? Mi ropa. Entonces Yakari queda completamente desnuda. La medicina hace que tu sudor disuelva la ropa. La desnudez es muy sensual, sí, decía Kusuri. ¿Qué? Esto es indecente, exclamó Yakari muy avergonzada. Yakari, mi ropa de gimnasia, la usé en educación física, pero es todo lo que tengo, decía Peter que se tapaba los ojos. Muchas gracias, decía Yakari, que rápidamente se pone la ropa de gimnasia. Peter Kun, es la ropa usada de Peter Kun. Espera, mi sudor va a derretir también, decía Yakari preocupada. La medicina funciona solo una vez, responde Kusuri. Buen trabajo, profesora Kusuri, qué bien huele, decía Yakari que olía la ropa. Para Shizuke la lectora, la medicina de fantasía conejil, decía Kusuri. Te lo agradezco mucho, decía Shizuke a su modo, y ella toma aquella medicina, y de su cabeza salen 2 orejas de conejo. ¡Wow! Es una ternurita, señor, eres lo máximo, te prometo poner tu vela, decía Peter que parece que estaba restando. No merezco tales elogios, responde Shizuke, se ven bastante realistas, parecen de película, decía Peter que toca las orejas de Shizuke, y empieza a acariciarlas. Cuchi cuchi cuchi, decía Peter, mi señor, podría ser este nuestro paraíso soñado, decía Shizuke que disfrutaba el momento. Para la siempre eficiente Nano, medicina de control capilar, puede controlar su cabello como si de brazos se tratara, decía Shizuke. Entonces el cabello de Nano se empezó a mover como tentáculos. Esto aumenta mi eficiencia, no está mal, decía Nano. Qué raro, me parece familiar, me da escalofríos, decía Peter con un escalofrío en el cuerpo. Peter Parker, tienes algo en la cara, decía Nano. Deben de ser mis lentes nuevos, decía Peter. Entonces Nano con su cabello toma a Peter para acercarlo a ella y después besarlo. Me gusta, decía Nano. A mí también, dijo Peter, pues tengo más y cada frasco dura 10 minutos, pero a partir del segundo, te arriesgas a quedarte calva, ten cuidado. Creo que es un precio alto de pagar, dijo Peter. Si estuviera calva, tardaría menos en asearme, responde Nano. ¿Estás segura de lo que dices, Nano?, pregunta Peter. ¿Tú me seguirías queriendo aunque estuviera calva?, pregunta Nano. Pues claro, me daría igual que estuvieras calva, gorda o que te vieras como hombre, siempre te querré, decía Peter. Creo que te cediste un poco, responde Nano. Pero, adoro tu precioso cabello, decía Peter. Lo que hace sonrojar a la inteligencia artificial. Ya no necesito la medicina, dice Nano. ¿Qué? Con lo divertido que es, decía Kusuri con aburrimiento. Después de esa exposición de medicamentos, todos se sientan para tomar un poco de té. Supongo que las medicinas tienen su utilidad, decía Karane. ¿Verdad? Son lo mejor, sí, responde Kusuri. No lo digo porque me interese, pero ¿qué aspecto tendría ahora con la medicina de aumento de pecho?, pregunta Karane. Pues mira, esta es una ilustración del efecto, decía Kusuri que le muestra el dibujo, que en realidad eran pectorales. Son pectorales, tonta, exclamó Karane. He fabricado muchas medicinas como esas, pero en lo que más me esfuerzo es en entrar a un grupo de investigación, decía Kusuri. ¿Investigación?, pregunta Nano. Es mi sueño, sí. Quiero unirme para crear fármacos maravilloso, decía Kusuri con emoción. ¡Qué visión tan hermosa!, decía Shizuke. ¡Wow! Tus investigaciones podrían salvar muchas vidas, decía Peter animado. Después se ponen a charlar un poco, y Parker le confiesa a Kusuri lo que ocurrió hace unos días. Ya veo, murió después
Lo siento mucho, Peter. Tengo una medicina para eso, decía Kusuri. Está bien, Kusuri-senpai, con tenerlas aquí. Es mi medicina para seguir adelante, decía Peter. En eso, Kusuri hace un pequeño temblor. ¿Qué te pasa, Kusuri-senpai?, pregunta Peter. Tengo ganas de hacer pis. ¿Qué más da? Para algo llevo pañal, responde Kusuri. Es mejor que vayas al baño, dice Peter. ¡Qué decepción! Para eso me gustaban, decía Kusuri. Yo serviré el té, dice Yakari. Espera, el té de Peter es distinto al de las demás. Ten cuidado, Zip, decía Kusuri. ¿Y por qué el mío es distinto?, pregunta Peter. La mezcla es distinto para chicos y chicas, decía Kusuri, que parecía algo nerviosa. Si lo que digas. Ya ve al baño, por favor, decía Peter. En fin, es evidente si miran los termos, decía Kusuri, que se va corriendo al baño. A ver, hay una grande y una pequeña, por lo tanto, el pequeño es tuyo, Peter-kun, decía Yakari, que sirve el té, y Peter lo toma. Ok, no se altera mi punzada. Eso significa que no tengo que preocuparme. Creo que aprendió lo de la última vez, decía Peter, que toma con tranquilidad su té. A cabo de unos minutos, Kusuri vuelve del baño. Muy bien, ahora que todos estamos juntos, a comer, decía Peter. A lo que las novias y Parker comen galletas. Las galletas no están mal, decía Karane. Su dulzor es seductor, decía Shizuke. Son compradas, qué eficiente, decía Nano, sacando de onda a Yakari. Eso es una especie de cumplido, responde Yakari. Kusuri ve como Peter Parker toma del té, y se empieza a reír. Sí, lo conseguí. En eso, se da cuenta de algo. Ay no, este es el té de Peter. ¿Por qué? Si separé el té de chicas y chico, pensaba Kusuri, que temblaba del miedo. Se confundieron con el té. Escúpanlo, rápido, vomítenlo, deprisa, exclamó Kusuri preocupada. Pero, si son de distintos sabores, no hay que preocuparse, decía Peter, tratando de calmar a su nueva novia. No es eso, este té contiene la medicina de ganas incontrolables de besar. Pensaba dársela a Peter para que me besara, decía Kusuri. Otra vez me ibas a drogar, güey, exclamó Peter. No como hace unas horas. Quiero besarte de verdad, responde Kusuri. Oye, no hay necesidad de medicamentos para besarte. Solo dímelo y lo hago con gusto, decía Peter. Peter, un besito, dijo Kusuri, que se acerca a Peter para besarlo. En eso, el sentido de Peter se activa. What's happened?, pensó Peter. Entonces, Karane toma a Kusuri y la arroja. Kusuri-senpai, decía Peter preocupado por ella. Entonces, las chicas empezaron a tener un comportamiento extraño, mientras que en su boda salía la palabra beso. ¿Yes?, pregunta Peter. Kusuri cae al suelo, y ve cómo las novias se acerca a Peter. No puede ser, vuelve a pasarme. Siempre lo arruinó. Corre, Peter, exclamó Kusuri, y Peter logra esquivar a Yakari. Son los efectos secundarios, decía Kusuri. Wait, pensabas convertirme en eso, decía Peter. No, es la medicina. No se puede usar con una mujer. El deseo masculino hace que los chicos solo quieran contacto físico, pero el deseo femenino prefiere el placer emocional de los besos, decía Kusuri. Seriously, pregunta Peter. Entonces, esto aumenta su deseo de besar aún más. Ahora mismo ellas solo sienten ganas de besar, y como sus cerebros no las limitan, tienen fuerza sobrehumana, como solo pueden pensar en besar a la persona que aman, van en busca de sus labios. Son zombies de los besos, exclamó Kusuri. Zombies, oye, eres un peligro, dice Peter. Pero Peter, si te atrapan, no escaparse de sus brazos, jamás dejarán de besarte, decía Kusuri. Pero, eso se oye como el paraíso. No le veo nada de malo, decía Peter. Por cierto, si no les doy el antídoto antes de que digieran el fármaco, se quedarán así para siempre, explicó Kusuri. Ahora parece una pesadilla. Kusuri-senpai, el cuerpo tarda alrededor de 1 hora en digerir. ¿Cambia algo con tus medicinas?, reclamó Peter. No cambia nada. Y sí, tarda 1 hora, pero también va dependiendo de la persona, decía Kusuri. Maldición, no puedo perder a ellas también. Tengo que hacer algo, decía Peter preocupado.
Y así comienza la partida de Resident Kiss.